Bienvenidos a Voces Hacedoras, el espacio donde la voz es de aquellos que transformaron y están transformando nuestra ciudad. Soy Mauro Canario y en cada episodio conoceremos a personas que con sus acciones y proyectos marcan la diferencia. Hoy tendremos un programa especial donde nos sumergiremos en historias que inspiran, que nos emocionan y que nos demuestran el poder de hacer. Quédate con nosotros que esto recién comienza. Señores y señores, bienvenidos. Nuevo programa de Voces Hacedoras. Esta vez estamos con la presencia de un amigo, el señor Diego Puyol. ¿Qué tal, Mauro? Bueno, Mucho gusto. bueno. Muy bien. Bien. Diego, vamos a arrancar la entrevista con un clásico que solemos arrancar, que es, si yo tengo que armar tu biografía para el día de mañana presentarte un nuevo programa, ¿cómo te presento? ¿Quién es Diego Puyol? Buena pregunta. Va a ser muy sencilla mi respuesta. Una persona más de la sociedad. Un ciudadano más. Bueno, un ciudadano más, pero que ha tenido y tiene responsabilidades que por ahí el resto de la sociedad no tiene. Sí, yo a eso lo enmarco dentro de funciones. Podemos hablar de funciones y de responsabilidades de la misma manera que puede tener alguien que ocupa un cargo político en funciones del Estado o alguien que dirige un club deportivo. Y en el caso mío, bueno, ha sido el trabajo principalmente a través del pastorado de una iglesia cristiana evangélica. Vamos a arrancar desde el principio con vos. Primero, creo que no quiero juzgar, pero primero llegó tu formación como profesional, como docente. Yo quiero que un poquito paralelamente, la docencia fue un resultado. En realidad mi formación es técnica, era una escuela técnica, siempre soñé con trabajar en el área técnica, pude desarrollar eso solamente una vez en Neuquén, el lugar donde estudié y vivía en mi adolescencia, y obviamente por unas cuestiones de problemas físicos, de columna y eso, no podía pasar el psicofísico, estaba como subcontratado, pero no podía entrar a la empresa donde estaba trabajando y como resultado de eso terminamos en la docencia. Ah, bien. Pero siempre llegó parte de tu vida el tema de comunicar. Sí, y aparte, bueno, a mí la educación me encanta en todos sus aspectos. Creo que la parte de poder transmitir conocimientos, de poder formar generaciones venideras en cualquiera de las áreas, siempre me gustó. Muy buena. Vos lo decías y está bueno esa reflexión de formar. Y ahí te traigo un poquito más a tu actividad ahora, que es como apóstol. ¿Sí? Uno por ahí que no conoce ciertos términos, normalmente dice el pastor. Sí, hablamos de funciones. Obviamente dentro de la palabra de Dios te encontrás con ministerios. En el libro de Efesios específicamente se mencionan 5 ministerios que Dios levantó a la iglesia para que la iglesia sea edificada. La función del pastor obviamente es una función muy cercana con las personas en todo lo que tiene que ver de trabajar con la gente, de tratar sus problemas, de darles consejos, de acompañarles en el día a día. Y obviamente la función del apostolado tiene que ver con una función que va un poquito más allá en cuanto a responsabilidades de atender otras congregaciones, de abrir por ahí obras nuevas, de estar viajando, que eso es lo que nos ha llevado el Señor en estos últimos años junto con mi esposa. Y por ejemplo, este año estamos viajando muchísimo. Es buena. Teníamos una charla fuera del aire, vamos a contarle a la gente, que no hacemos como si fuera una reunión de producción preguntándole las cosas, sino que charlamos. Y justo surge que eso también me gustaría que lo aclares, justo surge una posibilidad que uno dice, es uno de los pocos pastores o el único pastor que conozco, perdón, Está bien, bueno, no hay problema. no, vamos a hablar con tranquilidad.
Uno no deja de ser Ya con, dorado igual. ya con Carlos Capos lo dijimos, el que se presentaba como el griego, y de ahí en más hablamos de griego, y vamos a hablar como la Popper. Decíamos acá, una de las pocas personas que reconocemos que tiene una actividad muchas veces por fuera del ministerio o por fuera de las iglesias evangélicas. Eh, y vos decías que todos trabajan, que todos cobran su sueldo, Viven de su trabajo. viven de su trabajo. Ahí está, eso. Sí, sí, sí. Explícame un poquito. A ver, en el caso mío yo he tenido algo que se llama part-time, que es un dos trabajos divididos. En el caso, principalmente, creo que tiene que ver con la esencia mía. A mí no me gusta enfrascarme en un solo círculo, me gusta abarcar, me gusta participar, me gusta aprender. Entonces, creo que el Señor me ha dado la posibilidad de poder trabajar en la iglesia, en la obra, y también de poder hacer otro tipo de trabajo, en este caso mío, la docencia. Eso a mí me permite convivir con grupos de personas que tal vez dentro de la iglesia no podría convivir, y eso a mí me enriquece, personalmente me enriquece muchísimo. Pero obviamente, por ahí creo que hablábamos del tema de desmitificar. Mucha gente, y es muy común el hecho de decir, bueno, los pastores no trabajan. Y uno que es pastor, y si lo consultás con cualquier pastor, vas a entender que trabajar implica mucho esfuerzo. Y el trabajo de un pastor, de un pastor constituido realmente, es mucho trabajo. Atender gente, entonces hacemos un trabajo sin desmerecer el trabajo del psicólogo, pero de alguna manera la consejería pastoral tiene mucho que ver con la psicología, está muy relacionada, y aún dentro de los institutos teológicos tenemos partes de psicología, de introducción a la psicología, de psicología del desarrollo humano, especialmente porque estamos tratando con personas y con realidades de las personas. Entonces eso requiere que uno tenga que atender, y a veces hemos llegado a estar hasta 4 horas con una problemática de una familia. Eso es trabajo, el tener que levantarse a la mañana y tener que orar, y orar por la congregación, orar por los problemas de las personas, orar por la ciudad, orar por el país. Es un trabajo, de alguna manera, que por ahí no se ve. Pero yo llevo a este caso para dar una idea clarita, porque a veces hablan, no, porque te cobran el diezmo, porque te ponen la ofrenda, porque te ponen aquello. Obviamente, si uno va a la palabra dice que cada uno debe vivir del trabajo que hace, ¿sí? Y uno no cobra por el trabajo, porque lo que la gente pone es voluntario, ni le exige a la gente que tenga que diezmar o que tenga que ofrendar. Eso es totalmente voluntario, ¿sí? Se enseña, obviamente, porque está en la palabra, pero no se exige ni se le pide a la gente. Pero, por ejemplo, si vos tenés un trabajo, como me ha pasado a mí, hacer una sucesión, ¿sí? El abogado tiene algo que le regula el juez, y el abogado cobra por una sucesión entre el 10 y el 20% de los honorarios de todo lo que estuvo en juego en la sucesión. Pero nadie dice el abogado vive de lo que la gente le da, porque obviamente está regulado, está normado, pero ahí sí obligatoriamente lo tenés que pagar. Entonces vos mirá la diferencia de una persona que se dedica de lleno 100% a trabajar en el pastorado, y que sin exigir ni pedir, depende de la voluntad de la persona, de si la persona diezma, ofrenda, y obviamente a eso sumarle todo lo que tiene que ver en una economía. Es muy bueno. Esas cosas que surgen a partir de una charla que tenemos afuera, que por ahí no tiene nada que ver con lo que íbamos a empezar a tratar, con lo que íbamos a empezar a hablar. Esas charlas son las que por ahí más nos enriquecen en este tipo de entrevistas. Eh, Vos mismo lo decías hace un ratito, te gusta estar en distintos lados y no solamente encerrarte en uno, donde por ahí el ecosistema en el que uno vive no salís, no conoces otras realidades, o no estás en otra visualización de los problemas. Tu vida, por lo que uno sabe, ha llevado a que vos intentes y quieras estar participando de la vida social y política de Rawson, aparte de lo que es tu apostolado. A ver, yo no intento, participo. Y participo continuamente. Soy consciente de esto. Tengo una congregación, un grupo de personas con las cuales nos reunimos, pero yo soy pastor de toda la sociedad.
Si alguien necesita que yo lo pastoree, yo no tengo problema de pastorear, ni siquiera le voy a obligar a que tenga que venir a congregar con nosotros. La persona, si quiere congregar en otro lugar, yo diferencio mucho lo que es la parte pastoral mía de lo que la persona hace con su vida. Y aún la persona tiene las decisiones y en libertad de qué es lo que quiere hacer la persona. Inclusive he pastoreado gente que no congrega en ningún lado directamente porque no le gusta, porque tienes ideas acerca de lo que es congregar, pero cada tanto por ahí me llaman y tenemos una charla, pastoreamos, hablamos de las cosas del Señor, hablamos de la palabra, y yo en eso soy pastor de toda la sociedad. Me ha tocado, por ejemplo, ir a velorios de gente que no conozco, pero porque me conocían que era pastor, me llamaban para tener el servicio y uno no tiene ningún problema con eso. Soy pastor de la sociedad. Sí. Y a eso iba. Eh, has estado participando en su momento en elecciones de cooperativa, has intentado intentaba en el sentido, no, has participado en elecciones de concejales. Sí. eh, ¿Qué te lleva, además de lo que es, como vos lo decías recién, el tema de pastorear a la sociedad, qué te lleva a decir justamente, me involucro en otra cosa donde la gente, también como vos decías recién, eh, lo ve de otra manera? Y por ahí muchas veces la parte de la vida política de Rawson, de la provincia, uno lo ve distinto y dicen, ¿para qué se va a postular tal si está bien en donde está? Bueno, yo creo que vuelvo a esto, te decía, soy un ciudadano, soy una persona, entonces no estoy ajeno a las realidades. Ahora, mi participación no es una participación activa a querer yo buscar ocupar cargos, sino que todas las veces ha sido por invitaciones. Y obviamente no rehúso ni rechazo las invitaciones, porque en primer lugar creo que las personas que me están invitando es porque están viendo alguna cualidad en uno. Entonces, en ese aspecto, uno como ser humano también tiene ideas para aportar y para mejorar todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad. Y si uno lo puede ejercer de diferentes maneras, bienvenido sea. No soy ni el más capaz, pero creo que cada uno tiene para lo suyo para aportar. Desde ya la visión, ¿sí? Cada uno tiene una ideología, cada uno tiene una forma de pensar, cada uno tiene una forma de ver, y como yo muchas veces he dicho con gente amiga que milita, que participa, puede haber una mirada política, puede haber una mirada social, y dentro de esas miradas también hay una mirada cristiana. Uno tiene como bases fundamentales, como eje fundamental, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y en esa palabra de Dios existen principios. Cuando uno estudia, por ejemplo, cómo se constituyó el pueblo de Israel y las leyes que Dios les dio para el pueblo de Israel, obviamente a esas leyes no son únicamente religiosas ni espirituales, sino que te vas a encontrar aún con leyes de convivencia social. Entonces, inclusive muchas de las constituciones de los países están basadas en los 10 mandamientos que encontramos en la palabra, y muchas leyes que encontramos en diferentes sociedades tienen sus bases en leyes bíblicas que fueron dadas para el pueblo de Israel, pero que si nosotros las aplicamos, creo que eso da un resultado. Anda. Vamos un poquito más atrás. Eh, ¿cómo, cómo conociste o cómo llegaste a ser parte de la iglesia? ¿Cómo llegaste a decir, bueno, primero me acerco, después empiezo a estudiar un poco? ¿Cuáles fueron tus inicios de Es eso? una buena pregunta. Yo creo firmemente que Dios nos busca, y Dios busca a todas las personas. Desde el momento que nosotros nos encontramos en el huerto del Edén, al primer hombre y a la primera mujer que se apartan de Dios, es Dios el que tiene la iniciativa de salir a buscar. Es Dios el que traza un plan para encontrarse nuevamente con los hombres. Y cuando uno estudia, hablábamos en estas semanas con mi esposa y reforzábamos esta idea, cuando uno estudia la palabra, uno se da cuenta que la Biblia no es un libro de religión. La Biblia es un libro de vínculos, y principalmente tiene que ver entre el vínculo entre las personas y el vínculo con el Creador. Entonces creo que en algún momento Dios
no solamente me buscó a mí, sino que buscó a toda mi familia. Llegamos a la iglesia cuando yo tenía 7 años. Se estaba abriendo una obra nueva con unos misioneros estadounidenses en Neuquén, y por el contacto de una amiga de mi mamá, que era pastora en Buenos Aires, estos misioneros fueron a contactar a mis padres primeramente, y obviamente con 7 años tuvimos que acompañar. Ese fue o mi encuentro con, si querés podemos llamar la religión, pero principalmente con Dios. Uno empieza a tener una relación con ese Dios que se empieza a revelar y que te empieza a mostrar que más allá de todos los sueños, todas las ideas, todos los proyectos que uno puede tener como ser humano, primeramente Él tuvo un sueño y un proyecto con nosotros. Neuquén, ¿hace cuántos años ya? Bueno, vamos a hablar de edad. No es edad, Eso fue allá por el, es antigüedad en la iglesia. eso fue allá por el año 1977. Esa fue la época. Estábamos viviendo una época Una época muy, difícil de muy Argentina difícil también. en Argentina. Los misioneros habían conseguido, por ejemplo, prestada la iglesia metodista, y la iglesia metodista fue una de las iglesias muy activas en cuanto a derechos humanos en aquella época, al punto que sufrió mucha persecución, y en algún momento no nos prestaron más la iglesia por esa problemática, y tuvimos que ir al garage de la casa de los misioneros. Éramos un grupo de personas. Ese fue nuestra vivencia de alguna manera. Y fíjate vos cómo las cosas por ahí se repiten, porque la congregación que nosotros estamos atendiendo nació en el garage de una casa que alquilábamos nosotros aquí en Rawson. Entonces, como que uno repite historias Repite en ese historia. aspecto. Pero ese fue el tiempo, y ya son 48 años de estar caminando en el Evangelio. No te voy a hablar de mi conversión, porque mi conversión no fue a los 7 años. Mi encuentro, cuando nosotros hablamos de Bueno, sí, conversión, sí, sí. hablamos de un encuentro personal con Dios, fue a los 18 años. Yo sabía mucho de religión, sabía todo de la iglesia, sabía cómo se oraba, cómo se cantaba, cómo eran las reuniones. Me iba los sábados a las reuniones de adolescente, y después de la reunión de adolescente, a la noche íbamos a otras cosas. Era la vivencia y la experiencia de la juventud, obviamente. Y teníamos un grupo muy hermoso en la escuela, donde justamente también ese grupo tenía mucha participación, vamos a decir, político en el buen sentido. Teníamos un trabajo social, éramos unos 22 adolescentes, donde un sábado por mes nos íbamos a algún barrio de Neuquén a reunir chicos. Llegábamos a reunir hasta 350 chicos con esos 22 adolescentes, que llevábamos un poco de pan, un poco de té o mate cocido, y los reuníamos a través de canciones, yendo con el bombo por la calle, y teníamos una tarde de juegos, de canciones, de merienda con los chicos. Ese era el trabajo social que hacíamos en esa época. Pero a los 18 años hubo, vamos a decir así, una crisis de decir, bueno, ¿para dónde voy? ¿Voy para hacer lo que a mí me gusta, o voy para hacer lo que Dios ya planificó con mi vida? Y me encontré con el Señor festejando mis 18 años, y tomé una decisión de decir, bueno, todo esto que me gusta hacer y toda esta participación la quiero encauzar dentro del llamado de Dios, no por dejarla de hacer, sino para hacerla con otro sentido, con otro propósito y con otra meta a futuro. Es muy bueno. Vos hablabas y uno se ponía a pensar también la cantidad de veces que uno ha pasado. Y Rawson tiene una vida de iglesia muy grande. Hay mucha participación en los barrios, hay muchas iglesias grandes, hay otras iglesias más chiquititas. ¿Cómo ves vos a Rawson con esto? Es más, gracias al copiar, no sé si sigue estando, fue que se hizo un monumento en la Plaza Central. Sí, sí, sí. Bueno, Rawson para mí es muy particular. Nosotros llegamos en el año 97, jovencitos, con 27 años recién cumplidos, y yo me encontré con otra realidad. Me encontré con cambios fuertes, porque obviamente venir de Neuquén a Rawson fue venir a una ciudad más o menos 10 veces más chica,
con otras cosas. Neuquén siempre me gustó porque es una ciudad dentro de nuestro país que está siempre en punta y te está desafiando a crecer. Con todas las empresas que tiene ahora, bueno, con todo lo que es Vaca Muerta, no te podés quedar, te desafía, y eso a mí me gusta. Venir a una ciudad 10 veces más chica fue, dentro de lo humano, un poco crítico. Pero a medida que uno va pasando el tiempo, se empieza a enamorar de cosas que tiene Rawson, que por ejemplo, una de las cosas es que hay mucho para hacer, que todavía no está hecho. Entonces hay oportunidades, hay cosas que por ahí a otras ciudades grandes va y ya está todo hecho y tenés que vivir nada más, no te queda nada. Y lo hermoso de Rawson es que te desafía mucho para hacer. Y dentro de lo mucho para hacer uno ve lo que los colonos galeses dejaron como base, que fue una sociedad constituida. Imagínate que en menos de 200 años tenemos un montón de ciudades en un lugar donde era desierto, donde la ciudad más cercana estaba a 500 kilómetros, con Viedma Patagones, ¿no? Y todo esto se hizo la nada, y uno mira el esfuerzo que ellos le pusieron y dice, la pucha, nosotros estamos recontra cómodos y hacemos mucho menos de lo que ellos hicieron, cuando tendría que ser al revés, tendría que hacer más. Y dentro de ese trabajo que hicieron, vos fíjate que ellos pusieron más o menos cada 5 kilómetros una capilla que era el lugar de reunión, no solamente para los cultos, sino para todo tipo de reunión social y para la toma de decisiones, ¿no? Y eso creo que tenemos que tomar conciencia de que la fe ha sido el fundamento para que ellos permanecieran, para que ellos progresaran, teniendo los primeros años de una manera tan negativa, sin lograr resultados, sobrevivir milagrosamente muchas veces, y eso lo tenemos que tomar hoy en día. Y si vos me preguntás con el tema de las iglesias, yo creo que es una ciudad, alguien una vez me dijo qué paradójico era que yo fuera pastor en una ciudad muy agnóstica. Y a mí me llamó la atención, yo dije, ¿cómo es la cosa, no? Y si me preguntás realmente hoy en día, yo creo que hay muchas iglesias, y voy también a alguien que alguna vez dijo, son demasiadas iglesias, y para mí entender son pocas iglesias. Yo creo que más o menos hay, sumando católicas y evangélicas, debe haber unos 45 lugares de reunión, y si vos contabilizás por un promedio de 100 personas, exceptuando 2 o 3 iglesias que superan ese número, son 4.500 personas. En una ciudad de 45.000 habitantes o 50.000, eso me dice que es muy poca la gente que asiduamente practica su fe, no porque no crea, sino estamos hablando de algo involucrado en todo lo que tiene que ver a la vida de fe. Entonces, para mi gusto, tendría que haber más cantidad de iglesias. Vos recién, afuera del aire, estábamos hablando justamente de una diferencia eh, en lo que estás trabajando vos. Y justamente decíamos, ¿cómo te presentamos? Centro Cristiano Renacer, Fundación Renacer. Y vos dijiste, te voy a explicar. Bueno, acá esperamos la explicación. Sí, 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 sí. Bueno, Centro Cristiano Renacer es el nombre local de la congregación, pero institucionalmente la parte legal que nos convoca, que nos reúne, estamos como una fundación y es el nombre de Fundación Renacer Patagonia. No Renacer solo, porque hay otra Fundación Renacer y hay otra fundación que se llama Patagonia. Nosotros fusionamos. En realidad, inicialmente queríamos ponerle nombre de Renacer y ya estaba esta fundación, entonces tuvimos que agregar el nombre de Patagonia. Pero eso sería la parte legal, la parte de la personería jurídica, la parte de presentación de papeles ante las entidades que lo requieren, pero obviamente la congregación tiene su propio nombre local, que es Centro Cristiano Renacer, de la cual uno es el pastor principal, porque también hay otros pastores, hay otros ministerios, hay profetas dentro de la congregación, y uno sería de alguna manera el pastor principal o el apóstol en este caso, que está a cargo. Por ejemplo, dentro de lo que sería fundación, no soy el presidente en este momento, aunque lo fui en su inicio, y en este momento está ejerciendo la presidencia mi esposa, y vuelvo a decir, es toda la parte legal, toda la parte de papeles.
Sí, y ustedes como fundación se presentaron varios proyectos, uno sabe, dentro del municipio, y seguramente con muy buenas ideas, pero por ahí que se sienta que esas propuestas que se han hecho de hace un tiempo largo hasta acá no hayan funcionado, no hayan caído en buen suelo para la siembra. ¿Qué me preguntas con eso? ¿Qué ¿Qué opinas audición? vos de que por ahí se habla mucho de que sí, se está bueno para hacerlo, se va a hacer o se puede hacer y dentro de los lugares políticos te dicen sí, el acompañamiento está y cuando llega el momento de decir, vos decís, no llegamos a buen puerto. Bueno, a ver, uno es consciente de que son mecanismos y de que son proyectos que por ahí uno presenta que en algunos aspectos sobrepasa a la capacidad de personas que tiene la institución, al desarrollo y que por ahí lo que busca es el acompañamiento desde otras instituciones, como en este caso el Estado. Eso obviamente no implica que uno no siga realizando el trabajo. Nosotros, por ejemplo, nucleamos adolescentes, nucleamos jóvenes, nucleamos niños, hay actividades para cada uno de ellos. Estamos en este momento alquilando un local en el barrio Gregorio Mayo. Hay muchos niños y muchos adolescentes del barrio, muchos padres que se han acercado. Tenemos un ropero que está trabajando continuamente desde la pandemia para acá. Se multiplicó, más o menos hemos atendido unas 600 familias más ayudas que hemos dado a otros lugares de la provincia, especialmente en la zona de campo, que se ha arrimado con distintos tipos de trabajo, comestibles. Tenemos, por ejemplo, en invierno un plan que tiene que ver con la carga de garrafas, entonces hacemos una compra de carga, la gente se lleva un ticket, lleva su garrafa al lugar para tener la carga. Esos trabajos se siguen realizando. Y de otro, bueno, esperamos que obviamente a veces tenemos ideas que son bien recepcionadas, a veces los canales están, otras veces los canales no están, vos sabés cómo es el tema de la política, entonces sé que hay muchos que ocupan cargos políticos estatales que tienen toda la buena voluntad, pero la buena voluntad a veces se encuentra con cuestiones burocráticas, con cuestiones de recursos económicos, y uno espera, obviamente, eso no detiene obviamente el caminar de uno. Te voy a hacer la última pregunta que nos gusta hacer, eh, aún a veces sabiendo por ahí la posible respuesta que me puede llegar a dar, que la voy a decir después de que vos me digas. eh, si hoy tuvieras que volver a vivir tu vida, ¿hay algo de lo que te arrepentís por haber hecho o por no haber hecho o por no haberlo hecho en el momento indicado? Eh, ¿qué, cuál es esa cuestión de la que puedas o no arrepentirte o decir, necesitaba hacerlo? No, yo creo que arrepentirme es de nada. Uno aprende de los errores y te voy a decir una frase que la dice quien es nuestra cobertura, que es el apóstol Ronnie Chávez de Costa Rica. A mí me gustaría, con la sabiduría de 55 años, volver a tener 20 años, pero eso es imposible. Entonces, uno se queda con la tranquilidad de saber que lo que hizo, lo hizo buscando la dirección de Dios en primer lugar y poniendo lo mejor de uno. A veces vamos adquiriendo sabiduría después y obviamente yo te podría decir con mucha experiencia, no hubiese hecho tal cosa, no hubiese hecho, pero eso está en el tiempo pasado y no podemos volver al pasado. Lamentablemente esa máquina todavía no se creó, entonces no puedo arrepentirme de nada. Todo lo que he hecho, lo he hecho pensando en el bien del prójimo y tratando de hacer lo mejor desde la parte de uno. Si sabes que me vas a contestar que los tiempos de Dios son perfectos. Sí, Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. muchas gracias, Mauro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido un nuevo programa de Voces Hacedoras. Síganos en YouTube, en nuestro canal Worken TV. Denle like a la campanita, suscribir, todas esas cosas que ya sabemos. Y nos volveremos a encontrar en un nuevo programa de Voces Hacedoras. Gracias.